¿Historia para quién? Historia para ti, para él, para ellos, para todas, para mis amigos, para redes sociales, para todo el mundo, para mis amigas, para mí, ¿no? ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia. ¿Quién escribe? ¿A quiénes les habla? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todas y todos? Una coproducción entre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. ¿Qué pasa cuando la historia deja de ser una lista de fechas sin nombres y se convierte en una conversación en el comedor de una familia campesina en Oaxaca, en un festival de pueblo en las montañas de Nara o en un podcast que escuchas en el metro rumbo al trabajo? Hoy queremos mirar la historia no como algo lejano, sino como algo que se cuela en lo que comemos, en la forma en que hablamos, en los rituales que repetimos sin pensarlo y en las maneras en que nos organizamos como comunidad. Cuando una persona campesina toma una cámara desechable y fotografía su fiesta patronal, cuando una revista bilingüe recoge las voces de un pueblo de montaña, cuando un podcast de chisme histórico sobre Japón cuestiona todo lo que creíamos saber, ahí la historia se vuelve experiencia, memoria compartida y también posibilidad política. Por eso, en este programa, vamos a hablar del papel de la divulgación histórica y su capacidad para crear puentes con la vida cotidiana, entre México y Japón, entre la academia y la comunidad, entre el archivo y el paisaje donde vivimos. Vamos a preguntarnos cómo se construyen esas narrativas, desde dónde se cuentan, quién tiene el micrófono y quién toma la foto. Para conversar de todo esto, nos acompaña Andrés Camacho López. Gente chida, esto es Historia para quién, un espacio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde nos preguntamos para quién se cuenta la historia y qué hacemos con ella en la vida diaria. Yo soy Natalia Luna y junto con Tamara Aranda, historiadora e investigadora del INERM, les invitamos a que se queden con nosotras porque hoy tenemos un tema entrañable, un invitado traído directamente desde las montañas del Japón y también a una invitada desde ahí. Exactamente, estamos muy emocionadas porque hoy damos continuidad a un tema que además nos han pedido mucho y que ha gustado bastante, que es pues la cultura japonesa. Así que bueno, les vamos a presentar a Andrés Camacho López. Él es maestro en literatura comparada con especialidad en literatura japonesa, doctorando en la Universidad de Córdoba en España, donde investiga cómo se adapta el seppuku. ¿Lo dije bien? Perfecto. Perfecto, gracias. Esta evisceración ritual del samurái en el cine y la literatura moderna de Japón. Forma parte del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón del CENIDIAP en el INVAL, desde donde ha trabajado temas tan potentes como la fotografía de los mundos campesinos en México y Japón. ¿Qué más quisieras que sepan de ti nuestras escuchas, Andrés? Que me gusta mucho también ver fútbol, pensar fútbol. En algún momento, de hecho, yo pensé que iba a ser futbolista y después me di cuenta que me gustaba más imaginarme ser futbolista que jugar. Perfecto. Y creo que ahí se detonó toda esta cosa de imaginar, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya dije, vamos a ver fútbol, a pensar fútbol, pero a la distancia, vámonos mejor por acá. Eso, y es algo que hasta la fecha se mantiene. Wow. Oye, pero además hoy traes puesto un jersey sí, que claro. Descríbele a quienes solamente están escuchando a través de la radio. Una camiseta de nuestro equipo, el Tokidoki Hakusho Club de Fútbol, un equipo histórico de toda la vida, que durante muchísimos años dominó la Copa del Emperador del Sur, la única legítima en Nara, hasta que la Copa desapareció por la Copa USA.
Entonces esa copa ya no la juega nuestro equipo porque nuestro equipo no juega copas de imperios subrogados. Esa es la historia de nuestra camiseta que hoy lucimos. Oigan, y aunque esta conversación la vamos a estar llevando con Andrés en su mayoría en español, también queremos darle la bienvenida muy especial a nuestra invitada Aino Ryoko, quien nos está acompañando y que quisiéramos un poco que si pudieras también darle introducción, traducción para que nuestras audiencias sepa cómo colabora también dentro de todos estos proyectos de lo que estaremos conversando. Hola, gracias por invitarnos. ¿Historia para quién? Yo soy Ryoko. アンドレスと一緒にハポネスチードのことをプエブロでやってます。Dice Ryoko que juntos hacemos japonés chido, que es acá, bueno, lo cotorraremos a lo largo del programa, pero lo hacemos desde el pueblo juntos en Higashi Yoshino, o Yoshino Oriental para la banda también. Y pues sí, hacemos este proyecto juntos. Dice Ryoko. Pues bienvenida, Ryoko, también. Bienvenidísima. Es que lo estabas ya mencionando un poco, pues Andrés junto con Ryoko son productores, conductores, editores del podcast de Japón es Chido. Además viven y hacen investigación de campo en Higashi Yoshino, un pueblo en las montañas en Nara, donde se documentan rituales, festivales y memorias campesinas, y desde donde también impulsa la revista bilingüe Tokidoki Hyakusho, dedicada a pensar los mundos rurales entre México y Japón. Pues para empezar, Andrés, ¿cómo te sientes al traer estos paisajes de Japón y de los mundos campesinos a este lado de la radio? Muy emocionado porque la radio es un universo, ¿no? Diferente al de las imágenes, es decir, la radio también construye imágenes, pero hay que tener hay que tener esa sagacidad, ¿no? Para poner las imágenes en palabras. Y entonces cuando cotorreamos aquí en este espacio, pues a mí me hace mucha ilusión poder al menos intentar hacer eso, ¿no? Digamos que las narrativas hasta cierto punto pareciera que se les da un valor mayor cuando están impresas y cuando se mantienen en la documentación oficial, que ya diría mi cuate allá de toda la vida, Benjamin, ¿no? Que son los documentos de la barbarie esos. Entonces, cuando no es así, cuando más bien es oral, ¿no? Cuando todas esas imágenes se vuelven conversación, yo creo que eso es muy potente. A mí eso me emociona un montón, poder estar aquí haciendo eso. Sí, que además estamos rompiendo con otro paradigma dentro de la historia, ¿no? Que es, bueno, hasta hace muy poco tiempo todavía era solo el documento escrito importa, y ahora pues que nos abrimos también a más fuentes, es muy emocionante poderlas socializar, compartir a través del sonido. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Y pues a todas nuestras audiencias les recordamos que siempre nos pueden escuchar en vivo al mediodía, todos los lunes en el 96.5 de FM, aunque también andamos en las redes tanto de Radio Educación como del INERM. También pueden repetir, por eso les digo que siempre pueden repetir y escucharnos vía Spotify, y pues bueno, nos encuentran como Historia para Quién. Y por supuesto, ya vieron que sí tomamos en cuenta sus comentarios y sus sugerencias, también sus peticiones de temas, y aquí estamos cumpliendo con ello. Y estos nos los pueden hacer llegar, como siempre, vía WhatsApp en el 55 12 33 29 15. Ustedes trabajan tanto en la academia como en proyectos de divulgación muy vivos. Hacen podcast, hacen revistas, hacen trabajo comunitario. Cuando hablamos de divulgación histórica, para ustedes, ¿qué es? Para mí, yo creo que tiene mucho que ver con el chisme. Entiendo que la divulgación histórica, como lo decía ahorita, puede ser la documentación oficial, ¿no? Pero creo que es importante pensar qué pasa con todas esas cosas que se escriben, no para durar demasiado tiempo, ¿no? O sea, que no llevan un sello oficial, sino imaginemos si, por ejemplo, todas las personas guardábamos los tickets donde escribimos cosas, o las servilletas, ¿no? O las cosas que nos escribimos en la mano para recordar. Si todo eso se quedara y permaneciera, la historia probablemente tendría otra forma, ¿no? Dejaría de ser enciclopédica, como es la historia en general, ¿no? Que se cuenta con un solo ojo. Entonces, para mí, cuando pienso en divulgación histórica, digo, por trabajar en distintas formas de la academia, a veces es como, ¿no? Bibliografía, y ¿no? Que lo haya dicho alguien. Si no lo dijo alguien conocido, famoso, entonces esto no cuenta, ¿no? O sea, entiendo que a veces que ese es el marco, pero a mí me gusta salir de eso y entonces pensar que la historia y la divulgación histórica también pueden ser los chismes que se hablan en la cocina de algún pueblo, ¿no? Ahí en Nara,
o de algún pueblo en Guerrero, de cualquier lugar, porque esas conversaciones también forman parte de un contexto histórico. Para mí eso es la divulgación histórica. Y bueno, ya le estás entrando un poco al tema, porque te quería preguntar las diferencias que encuentras entre hacer esta historia, entre comillas, radiofónica para especialistas, que muchas veces se dan en esos formatos, asumiendo que la gente ya lo sabe o tendría que, y contarla después en formatos como un podcast, una crónica o una revista comunitaria, en estos otros aspectos como más del chisme, es lo que implica en la vida cotidiana. Yo creo que es algo que estaba pensando la otra vez con un camarada que hace radio, es que, por ejemplo, el hacer una revista, el publicar un documento, por ejemplo, en una revista de divulgación científica, pues al final es como escindirse de una parte tuya que te acongojaba, ¿no? Es que en verdad no puedo dejar de pensar en ese ejército rojo japonés que hizo, ¿no? Merequetengue por allá, ¿no? Y entonces te deshaces de eso, lo haces un documento y sale. Pero rara vez hay la posibilidad de tener un regreso. O sea, eso ya salió y se fue y se publicó, se imprimió y está por ahí. Si alguien lo lee, chido. Si no lo leyeron, pues bueno, tú ya te escindiste de eso. Y no digo que eso esté bien o mal, eso es una forma. Pero cuando es, por ejemplo, radio, cuando es un podcast, cuando hay una participación, un intercambio con las personas, sí creo que funciona muy diferente, porque ya no solamente es pónganse ahí para escucharme porque les voy a decir cosas, ¿no? Certezas, sino que también las preguntas son parte de ese intercambio. Y entonces creo que la radio, el podcast y la conversación en la calle, por ejemplo, eso importa, es otra manera de pensar, ya sea la historia o cosas del día a día, pero yo encuentro ahí algo muy valioso. Bueno, mucha gente siente que la historia está lejos, ¿no? En los libros de texto, en los museos, en los grandes monumentos, en las estatuas, ¿no? Pero eso también implica que están en la calle, que hay acceso a ellos. ¿Cómo le explicarían ustedes pues a la gente que la historia también está en un tianguis, que está en un festival de pueblo, que está en una forma, ¿no? En que una comunidad se organiza para sembrar, para hacer papel, ¿no? ¿Cómo ven eso ustedes y cómo lo han visto además en la comunidad donde viven? Yo creo que justamente, ¿no? Dentro de la educación, al menos hablo desde mi lugar, la educación tiene eso, ¿no? Vas a la escuela y tienes una clase que es de historia. Entonces, como lo demás es otra cosa, pero esta es historia, ¿no? Y la historia se lleva en este libro, ¿no? Y puede ser por la SEP o puede ser cualquier otro libro, pero esta es la historia. Y entonces todo lo que está fuera de ahí, pues quién sabe qué será, ¿no? O sea, pues cosas, vivencias o yo qué sé. Y entonces como que eso igual se traslada a los monumentos, a los edificios, ¿no? Y entonces este edificio tiene esta importancia porque fue hecho en tal año y lo hizo no sé quién, y entonces hay que respetarlo. Pero los demás, esos no. Esos ahí son las casas de quién sabe quién, esos no. Y yo creo que cuando pensamos que la historia también puede estar en un tianguis, que puede estar en un puesto bajo una lona, ¿no? En unos pollos rostizados, o sea, cuando le damos el peso no solamente a esas personas que por lo general siempre son hombres, ¿no? Pero cuando podemos no solo desbordarnos de esa idea de que tienen que ser hombres en un periodo, sino que también es más amplio que eso, y además esas personas están sostenidas por un innumerable número de personas que sostienen a esos personajes, entonces podemos pensar que la historia también puede estar en un tianguis, ¿no? Claro. Donde se junta la banda. Y esta pregunta me gustaría dirigirla a Ryoko-san, que sería, porque estamos hablando de una experiencia que después vamos a concretar un poco más, que has tenido tú, Andrés, como mexicano, originario de Querétaro, en las montañas de Japón, ¿no? Entonces tu mirada también desde lo ajeno, pero también intentando pues entender qué es lo que ocurre a tu alrededor, y cómo ha sido la experiencia por este lado de Ryoko, de ser de ese mismo pueblo e intentar como mirar tu propia historia y comunicarla, o sea, también qué significa eso. なんかりょうちゃんの質問やけど、それはりょうこはもともと大阪の出身なんで、今村に移住したんけど、それはどう思う？muy diferente. Sí, Osaka es city, Nara es mucho pueblo, porque 人と人がめっちゃ近い、なんかこう
家と家は遠いのに人と人はめっちゃなんか元気ですか明日今日何するんですかゴミ出しましたか like conversation. Dice que justamente desde su perspectiva, por ejemplo, digamos que el barrio donde ella nació, que está en las orillas de Osaka, es un barrio pues era rural y ya está urbanizado, ¿no? Entonces, el pueblo donde ahorita estamos, que es Higashi-Yoshino, ese pueblo, la distancia entre casa y casa es muy lejos, ¿no? Es decir, no estás apilado con otros edificios. Sin embargo, la cercanía con las personas es muchísimo más intensa que la que puedes tener en la ciudad, aunque sea una semiurbe, pero donde los edificios están apilados así juntitos, pero esa relación con las personas es mínima, ¿no? Entonces acá en el pueblo la relación es muy cercana y entonces eso es inevitable, no sentirlo, esa intensidad con las demás personas. Por ejemplo, en el pueblo dice, va a sacar la basura, y es así desde el otro lado de la calle, es como, va a sacar la basura. Es como, sí, aquí andamos, qué bueno, ¿no? O sea, como con eso, ¿no? Y en las ciudades, impensable que alguien te diga eso, ¿no? Claro, y los contrastes. Bueno, ¿qué te parece, Tamara, si vamos a escuchar nuestra cápsula que hemos preparado sobre los distintos aspectos de lo que significa hacer divulgación de la historia? Les invitamos a escuchar y regresamos a Historia para Quién con Andrés Camacho y Ryoko Aino. Gracias. Es muy probable que si le preguntas a una historiadora o un historiador a qué se dedica exactamente, te responda que a hacer investigación. Esa es, en esencia, la función de las y los profesionales de la historia, pues ya sea para escribir una tesis, impartir una clase o escribir un guión para un programa de radio, necesitan poner en práctica distintas herramientas de investigación. En los 1800, el filósofo Friedrich Nietzsche observó que en su tiempo y contexto había 3 formas de hacer historia. La historia anticuaria, albergada en importantes museos y bibliotecas; la historia monumental, reflejada en los edificios y las estatuas de grandes personajes; y la historia crítica, que para él era el ideal a alcanzar, pues consideraba que en ella el conocimiento no respondía a intereses ociosos ni a evocar glorias pasadas, sino a explicar asuntos importantes. Pero Nietzsche vivió en el siglo XIX, por lo que su visión de la historia no se trastocó, ni por las guerras mundiales, ni mucho menos por la locura que ha sido la revolución del Internet. En nuestros días podríamos sumar, por lo menos, una forma más de hacer historia: la divulgación. Una tarea que no deja del todo la increíble labor de hacer investigación, peinar archivos y bibliotecas, hacer entrevistas y análisis de piezas materiales, imagen, sonido, video. Bueno, esto es llevar la noción de fuente a su máxima expresión. Divulgar historia es un ejercicio de comunicación especializado que requiere del trabajo de muchas personas, de muchas mentes y muchas habilidades y herramientas. Porque aunque a veces suene a chismecito, la buena divulgación es aquella que, respetuosa y apegada al método histórico, nos ayuda a explicar las cosas importantes. ¿Qué tal? Más de 100 años después y seguimos mirando a la historia crítica de Nietzsche, que ahora, al divulgar, no podemos dejar de preguntarnos: ¿historia para quién? Si tienes una historia que compartirnos o te gustaría que abordemos alguna en especial, graba un audio y envíalo vía WhatsApp. Lo recibimos en el 5512-332915. Queremos escucharte.
hoy andamos poniéndonos bien chidas y chidos aquí en este espacio de historia porque contamos con la presencia de Andrés Camacho López, quien entre los títulos es maestro en literatura comparada con especialidad en literatura japonesa, doctorando en la Universidad de Córdoba, productor, conductor y editor del podcast Japón es Chido, también por supuesto en colaboración con Ryoko Aino, que nos acompañan acá en esta cabina, directamente desde las montañas del Japón. Están en un viaje especial acá en México, más adelante nos contarán también sobre qué, pero antes de ir a esta cápsula, estábamos platicando sobre todo el merequetengue y las implicaciones que tiene que ver con la divulgación histórica y respondiendo siempre a nuestra pregunta que hacemos en el programa, ¿para quién se está escribiendo historia? ¿Desde qué perspectivas? ¿Qué se toma en cuenta? Y en tu trabajo, Andrés, todo el tiempo la idea es traducir, ¿no? Hacer una traducción entre Japón y México, mucho más allá de lo literario, entre lo académico, lo popular, entre el archivo, la experiencia en comunidades. ¿Cuáles son los retos de esa traducción? ¿Y hay algo que la divulgación histórica deba cuidar para no caer en exotismo o en también la simplificación cuando hablamos de otras culturas, de otros mundos campesinos? Sí, es una gran pregunta. Voy a tratar de no desbordarme aquí, de no irme y ya no volver más. Pero, por ejemplo, el título de la revista que hacemos se llama Hyakusho. Hyakusho es una palabra que es de difícil traducción. Podría decir, como robándole acá a Benjamin, a Walter. A tu cuate. A mi cuate, no Walter Mercado, el otro. El otro Walter. El Benjamin, que decía en la carta a su amigo japonés que hablaba sobre las traducciones imposibles. Y en particular creo que Hyakusho es una de esas palabras, una de esas traducciones imposibles. Sí. Sin embargo, digamos que poniendo a un ladito la traducción, en el mismo Japón, cuando en los programas de televisión, que eso me ha pasado, una vez me entrevistó para la televisión a alguien y me dijo, no, o sea, platícame qué haces aquí, no sé qué, y entonces le dije, no, bueno, es que estoy editando una revista que se llama Tokidoki Hyakusho, y me dijo, mano, es que Hyakusho no lo podemos poner en la tele. Y yo, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué pasa con Hyakusho que no puede salir en la tele? Y yo, sí, no, es que no, es complicado, pero es que es una palabra un poco, pues ya sabes, ¿no? Un poco estigmatizante. ¿Y estigmatizante para quién? No, bueno, pues para las personas que pues, viven en el campo y no sé qué. Y al final fue como, bueno, es tu programa, pues, chido, ¿no? O sea, dale. Y no quedó nada de la revista en ese programa. Y en otro programa de tele, alguien que entrevistan, que tiene todos los tintes de ser un programa, pues justo así, ¿no? De exotismos, donde van y entrevistan a alguien que vive en la cima de una montaña. La persona dice, sí, bueno, yo cuando era joven pensé que mi vida, pensaba en mi vida como Hyakusho. Y entonces, en la televisión del Japón es muy común que pongan subtítulos abajo, pues para las personas que tienen debilidad auditiva. Y entonces en la traducción o en la interpretación no pusieron Hyakusho, sino que pusieron Nomin, que es una forma de denominar a quien es campesino agrícola. Pero la palabra Hyakusho hace referencia más bien a 100 posibilidades distintas de vivir en un espacio rural o en un entorno natural. Por lo tanto, Nomin y Hyakusho no tienen nada que ver. O sea, puede ser que como Hyakusho también hagas actividades agrícolas, tengas un surquito o quizá plantes grandes cantidades de arroz, eso puede ser, pero no solamente es eso. Y entonces, traducir Hyakusho como Nomin en Japón en la actualidad, estás dejando una vastedad impresionante fuera. Y no solamente en el momento, sino que cuando se habla de la historia, o sea, cuando se mira hacia atrás, y entonces suplir la palabra Hyakusho en la historia por la palabra Nomin, estás dejando fuera un mundo impresionante de personas que han existido ahí, que han estado ahí, que han tenido injerencia. Pero como la palabra Nomin hace referencia sobre todo a quien cultiva arroz, eso sirve muy bien para la conformación de la identidad nacional japonesa, que tiene que ver en torno al arroz, porque el arroz pues, es un regalo directo de Nuestra Señora Amaterasu o Mikami, ¿no? La madre del emperador, ¿no? Y entonces te das cuenta que no poner la palabra Hyakusho o traducirla como Nomin en la actualidad, pues tiene una intención política. Claro. Y no solamente es con un, se me resbaló ahí. Y ahí yo preguntaría en la autodeterminación, o sea, cómo ustedes también en estas conversaciones en el Japón rural han tenido
con respecto a quienes se nombran como Hyakusho todavía, qué le significa a la gente, si es importante seguirse nombrando así y no como Nomin. Sí, totalmente, porque por ejemplo en el pueblo de Higashi Yoshino o Yoshino Oriental, es un pueblo de montaña donde no hay grandes extensiones de tierra. Hay gente que cultiva, pero cultiva un surquito, cultiva para su autoconsumo, cultiva quizá para su comunidad, pero no cultiva para producir grandes toneladas de arroz que pueda vender o grandes toneladas de calabaza, ¿no? Es decir, es otra forma de pensar la comunidad. Y esas personas, muchas de ellas utilizan la palabra hyakusho aún en la actualidad. Hay quienes quienes se mueven de la ciudad y llegan ahí y entonces no utilizan la palabra como tal y todavía la piensan como de, no manches, no, si estará bien, no, mejor no me meto en problemas y utilizo Nomin. Pero las personas que viven ahí, hay muchas personas que la utilizan como parte de su vocabulario del día a día. O sea, incluso dicen como verbo, ni siquiera como una palabra de identidad solamente, sino como algo muy movible. Voy a hacer hyakusho y también voy a hacer hyakusho, que es pues voy a chambear, o sea, voy a salir, ¿no? Voy a la montaña a talar, o voy a ir a recolectar algo, o voy a ir a producir algo, o voy a ir a pescar, ¿no? O sea, incluye un sinfín de actividades que no son trabajo como tal, sino es la vida diaria, la forma de vivir ahí. Entonces a mí, la razón de hecho por la que salió la palabra hyakusho fue por eso mismo, porque al llegar al pueblo, inmediatamente es como, pues aquí que vive la banda, ¿no? Si no hay grandes extensiones de tierra, ¿de qué ha vivido el pueblo los últimos 300 años? Y en realidad el pueblo tiene muchísimas actividades, muchísimas, pero ninguna de ellas está enfocada en pensar la tierra como un lugar de producción, sino como un territorio o como un lugar que se transita. Y entonces sus vidas pasan por ahí, pero no necesariamente están pensando en qué van a producir para subsistir como comunidad. Entonces yo creo que ahí es una importancia, ¿no? Esa autodeterminación. Y que incluso en algo que a mí me resuena de por qué esta palabra tiene como su desvanecimiento, es un documental que salió por ahí de los 70s, donde una productora que se llama Ogawa Productions va a un pueblo llamado Sanrizuka, que todas las personas que han viajado en esos vuelos directos de CDMX al aeropuerto de Narita han visto el pueblo de Sanrizuka, porque es el pueblo al que muchas personas se les quitó su tierra para construir el aeropuerto de Narita. Y eso es algo que pues aquí no sonará familiar, ¿no? Ese tipo de historias de despojo para planes aeroportuarios, ¿no? Ya sea que se concretaran o que no. Y el aeropuerto de Narita estaba pensado para ser el más grande del mundo originalmente, pero de las 250 familias campesinas que había ahí, 248 se negaron a vender su tierra, ¿no? Y las terminaron despojando, pero el aeropuerto quedó reducido a como una tercera parte de lo que iba a ser originalmente. Y en ese documental, las personas que pelearon su territorio durante más de 5 años o 6 años, abiertamente se autonombran como hyakusho. Y entonces cuando enfrentan a los policías que vienen a despojarlos, les dicen, tu mamá te enseñó a golpear hyakusho, ¿no? ¿Que no eras tú un hyakusho hace mucho tiempo? Y entonces esa confrontación a través de identificarse, de autorreconocerse o de pensarse como hyakusho, me parece que habla, o sea, que pone el marco de por qué esa palabra es así como que, con pincitas, ¿no? O sea, con pincitas para quien no está en el campo y muy poderosa para quien habita el campo. Claro, ¿no? Esta resignificación que se le da a los me haces pensar tantísimas cosas y una de ellas es estas similitudes que tienen en su proyecto y lo que ustedes observan con precisamente el mundo campesino en México, ¿no? El mundo rural en México y las distintas realidades que se viven, ¿no? Y que se comparten. Y yo pienso en cómo es que al final hay una suerte de resistencia, ¿no? Frente al capitalismo. Y hablando de capitalismo, pues también hay que pensar en cómo Japón, pues se ha también visto con esa lupa durante mucho tiempo, ¿no? O sea, creo que bueno, ya desde que Japón se abre el mundo, pues pasa por esta mirada exotizante, ¿no? De Occidente, de Europa. Hay muchísimo interés en conocer esta maravillosa cultura, pero también mucha tergiversación de lo que ocurre, mucha mirada externa que explica desde afuera cómo es. Y pasa lo mismo con México y con América Latina, ¿no? O sea, es los otros explicándonos. Pienso, por ejemplo, en estas polémicas que se arman en redes sociales cuando
mexicanos, por ejemplo, o latinos en general, se hacen dibujos y luego son estadounidenses los que señalan que eso es racista o que eso es, no sé, problemático cuando el producto vino desde México, ¿no? Y pasa esto también en Japón. Y pensando en esas miradas externas, y también en los usos políticos de la cultura dentro de Japón, pues preguntarles cómo surge este proyecto, Japón es chido, y cómo además surge la idea de chismear, de hacer chismecitos sobre Japón, pero fuera de estos estereotipos que que Japón ha exportado al mundo, ¿no? Fuera del anime, fuera de los samuráis, fuera del sushi, fuera de todo esto que... Pokémon, exactamente, ¿no? ¿Cómo lo ven? Creo que en esta parte justamente del exotismo, que de hecho hay un texto por ahí muy, muy bueno sobre el exotismo en esta revista, creo que también, o sea, justamente así, cuando por ejemplo nos traducen, creo que lo está cambiando, pero por ejemplo nuestra revista es español-japonés, ¿no? Y entonces lo que intentamos nosotros hacer en el podcast o en la revista o en los proyectos es traducir directamente, poder hacer una conversación. Porque durante muchos años, durante mucho tiempo e incluso ahora, normalmente las traducciones están trianguladas, ¿no? Y entonces es el imperio el que nos dice, no, a ver, cuéntame un poquito de ti, y yo te platico quién eres. Y no solo eso, te lo voy a traducir para que también los que están allá se puedan enterar un poquito de quién eres tú. Y entonces... así vivimos en traducciones que hace un tercero, ¿no? A partir de sus interpretaciones y demás cosas. Y entonces creo que el podcast, creo que la revista, creo que pensar la historia a contrapelo, a contracorriente. Decía por ahí un cuate, que Karatani Kojin, que cuando se habla de Japón, pero creo que aplica para México y aplica para cualquier estado o nación, hay que poner entrecomilladamente eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si decimos historia de México o historia de Japón, había que poner entre comillas historia y Japón, porque son términos que ya damos por sentados y los tomamos familiares, pero en realidad hay que entrecomillarlos para desconocerlos primero y después encontrar otras o pensar otras posibilidades desde otros lugares. Yo creo que el podcast ha sido esa posibilidad, ¿no? O sea, de decir, bueno, es cierto que están estos libros de historia de Japón y es cierto que está toda esta información, pero ¿qué sería si lo pensáramos desde otro lugar? ¿No? Es decir, creo que ahí hay un valor importante. なんか例えば日本の歴史があるけどでも良子にとってそういう歴史じゃなくてちょっと日本の違うところとかあるんやけど、それはイメージとかある？日本の歴史じゃない歴史。歴史に書いてない歴史？そういう世界僕らは興味があるけど、アンドレスはいつも日本の歴史って言ったら負ける文化がめっちゃ大事って言ってて、もちろん歴史を書いてる人はその時強い人、パワー持ってる人が歴史の本書いてるからフォーカスはもちろんその人のポイントオブビューやけど、この時々百姓とかはそういう買った人のことをフォーカスしてるんじゃないから、すごいそこはこれからハプネスチードもそうやし、地図目のこといろいろこう負けた人とかそういう勝った人とかじゃないもうちょっと違うパースペクティブから見ることできたらいいなって思ってます。Dice que normalmente, por ejemplo, en Japón, y sí es cierto, en Japón de Chido nos gusta mucho pensar en la relación de México y Japón a partir de la derrota. Es decir, es una relación que normalmente no está cuando se piensa en México-Japón, es como de otra cosa, ¿no? ¿Sabes? Como, no sé. Y sí, hay muchas relaciones, ¿no? Incluso ahora que decías lo de las redes sociales, ahora que he estado en los mundiales de sub-20 o sub-17 y así, con México y Japón, amistades, no sé qué, ¿no? Y ahí están en el hotel celebrando y así. Y pues, está chido, está bien. Yo creo que la relación es más profunda porque tiene mucho que ver con la relación que ambos tienen con Estados Unidos y la historia, ¿no? O sea, la forma en la que los personajes derrotados están flotando ahí, ¿no? De tal forma que la historia se cuenta a partir de eso. Y entonces justamente dice Ryoko que nosotros en el podcast y tiene mucho que ver también con la revista, intentamos pensar en las posibilidades de la derrota, ¿no? Es decir,
¿qué pasa después de esa derrota? ¿Es verdaderamente una derrota o nos cuentan eso como una derrota, ¿no? Es decir, ¿qué pasa después de eso? Y creo que, dice Ryoko, creo que la importancia que nosotros le damos al chisme es eso, porque el chisme no queda en los documentos oficiales, que son los que escriben no solo los ganadores, sino, diríamos, Ibáez, también los perdedores que podían escribir. Eso no lo dijo Ryoko, eso lo agregué yo, pero bueno, porque pues Monsiváis. Y justamente dice Ryoko que el hecho de utilizar el chisme o de pensar nuestro podcast o nuestros intereses en torno al chisme es darle un lugar a esa historia que no quedó en los documentos oficiales, pero que está ahí, ¿no? Que se sigue contando, dice Ryoko. Ay, no, pues a mí me encanta estas reflexiones porque además nos recuerdan que existe una profundidad también intelectual el momento de plantear los temas que ustedes sueltan en el podcast, ¿no? Y digo sueltan porque los dejan ir y las audiencias lo van a recibir y va a haber una retroalimentación además. Entonces, me gusta mucho pensarlo así. Sí, y ahora que volvamos de escuchar a las calles, vamos a platicar de eso, de las audiencias, de la revista, de cómo se dan todas estas múltiples conversaciones y diálogos entre México, Japón, los chismes, la historia no contada y esas voces en ocasiones no aumentadas, ¿no? Con esos volúmenes. Vamos a escuchar lo que sabe la gente en las calles sobre Japón, qué ideas se crean o no, con las conversaciones con nuestro compañero Juan Ramírez. Tu voz hace historia. Tu voz hace historia. Japón, ¿verdad? Comida japonesa. Herencia. Educación, cultura de la educación y, pues, no sé, respeto a los maestros y la educación. Tecnología. Uy, guerra. Templos. Entretenimiento. Arquitectura. Anime. La guerra. Las bombas. Kamikazes. La cultura y la gastronomía. Yo lo tengo presente lo de la guerra entre China y Japón. Todo el exterminio que hizo Japón hacia los chinos y todo eso, entonces ahorita lo tengo presente mucho. Lo de Pearl Harbor, pero eso cuenta más como Estados Unidos, ¿no? Porque fue un ataque de ellos allá. Pues las bombas, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki. La creación del Yakult. Ajá, o sea, porque supone que es un japonés que llegó aquí a crear el Yakult, ¿no? Y es como culturalmente muy importante. Pues la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? La intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a Japón. Como toda la parte religiosa que ellos manejan. Sería como interesante verlo de primera mano, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber cómo es que avanzaron tan rápido en la tecnología, porque quedaron casi en ceros después de la Segunda Guerra Mundial y en los 70 creo que ya estaban a la cabeza en la industria tecnológica. Como su comportamiento cultural, porque creo que he escuchado que es como muy racista frente a otras religiones o culturas. ¿Cómo realmente son? Pues sus visiones artísticas, me gusta mucho eso, la escultura y todo, cómo manejan todos los mitos igual lo manejan hacia el arte. El cine, todo ese movimiento que estaban llevando con Akira Kurosawa y todo eso, pues fue un parteaguas total para el cine mundial. Lo de la parte de las geishas, de todo eso, cómo se lleva la tradición y toda la vestimenta que conlleva. Su sistema de educación y como toda la disciplina que tienen en todos los ámbitos. Pues tengo entendido que los samuráis son como originarios de ahí, ¿no? O sea, conocer también un poco más sobre su estilo de vida, cómo se preparaba. A mí me gustaría conocer como esta parte deportiva, un poco como la disciplina y la preparación. A mí me gustaría conocer todo lo relacionado a lo religioso, todo este enorme campo que tienen de dioses, porque tienen montones. Para mí sería interesante conocer su educación, o sea, desde el nivel más básico como lo sería el kinder hasta las universidades. Sus festividades y pues un poquito como de su origen étnico, podría decirse. Más animes. Bueno, esas son las opiniones y los comentarios de la gente en las calles a quienes les preguntó nuestro compañero Juan Ramírez qué saben de Japón, qué les resuena cuando escuchan sobre Japón. Y bueno, a ustedes, ¿qué les resonaron estos comentarios? Muy locochón. Escuché por ahí, o sea, algo que salió, que así fue como de, entre todas las palabras que o sea, si por ejemplo dices educación, pues hay muchos lugares, pero hay una palabra ahí que salió que es invariablemente, está hablando de Japón, que es kamikaze. Alguien dijo kamikazes. Y eso a mí
Me interesa mucho porque, claro, o sea, además de la derrota, que es un tema que ahorita medio cotorreamos, también implica mucho, creo que tanto en México como en Japón, el sacrificio. Hay que sacrificarse. Puede ser por muchas cosas, o sea, puede ser por la nación, que es el caso de kamikazes, pero también puede ser por una deidad, puede ser por la familia, puede ser por lo que sea, pero hay mucho sacrificio. Y entonces me sonó eso, ¿no? Kamikaze. Yo creo que debajo de la capa de la banda kamikaze, pues ahí hay muchísimo que pensar. Y entonces ahorita que dijeron kamikaze es como, claro, es algo que invariablemente sale cuando se piensa Japón. ¿Y a ti te resuena como alguien que conoce mucho más ahora la cultura japonesa? Fíjate que justamente este año tuve la chance de ir a un lugar que se llama Chiran, que es la base donde despegaron 1030 pilotos kamikaze, y entonces es en la punta de Kyushu, la isla al oeste digamos que en el archipiélago. Y entonces cuando despegaron hacia Okinawa, cuando las tropas norteamericanas estaban ahí, hay muchos poemas, y todos los poemas están ahí en esa base de Chiran, que ahora es un memorial. Entonces los pilotos antes de salir escribían sus poesías y demás, ¿no? Y entonces algo en común que tenía la banda hablaban sobre la montaña Caimón, que es la última montaña que está así pegado al mar. La mitad está en el mar, la mitad en tierra. Y entonces decían que cuando dejaran de ver la montaña Caimón, significaría que ya habían dejado el Japón atrás, y que entonces lo único que quedaba era la muerte. Entonces leer eso para mí es impresionante, porque estás leyendo a personas que estaban ahí, o sea, que estaban siendo instrumentalizadas para ir a desaparecer en algún lugar del mar, y eso me parece muy poderoso. Lo que me parece también poderoso es lo que se construyó después de sus muertes, ¿no? Porque ellos hablan de perder la vida, no hablan necesariamente por el emperador. Ahí habrá alguien que sí diga 2, 3 cositas, ¿no? Pero muchos escriben a sus madres, o sea, mamá, me da mucha tristeza no volverte a ver, ¿no? O a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, a sus familias. Hay dolor ahí, pero en la instrumentalización de esa historia es como los patriotas que dieron la vida, ¿no? Por el país. Y esto me recuerda pues a los braceros, ¿no? En el caso mexicano. O sea, a esta migración que se da a Estados Unidos con fines de trabajo, y cómo es que en el relato nacional pues son grandes héroes que fueron a aportar a la economía, o sea, que fueron a trabajar para aportar a la economía nacional. Pero en los relatos familiares está este contraste precisamente, ¿no? Es haber pasado por haber sido, gaseados con DDT, o sea, haber sufrido el maltrato, la discriminación, el racismo, y lo mismo, ¿no? Es pensar, si muero lejos de casa, ¿no? O sea, esta idea también del mexicano de que me entierren en México, ¿no? Y también pienso cómo socialmente se dan otras dinámicas, es decir, lo que opinaba la gente alrededor también no era necesariamente esta visión heroica que se hacía desde una narración más oficialista, sino que eran los desertores, eran aquellos que no aguantaban y se quedaban a chambear en su país, y había un rechazo social tanto para los que se iban, pero también los que después retornaban. O sea, creo que se dan como unas narrativas distintas dependiendo a ras de suelo, a qué nivel lo estamos interpretando. Pero bueno, están acá con nosotras en Historia para Quien Andrés Camacho López, quien es responsable del podcast junto con Ryoko Aino, Japón es Chido, también de la revista bilingüe Tokidoki Hyakusho, dedicada a pensar mundos rurales de México y Japón. Antes de entrarle de lleno ya a la revista, quisiera que nos cuenten, o sea, porque sabemos que toda la banda que escucha Japón es Chido van a estar aquí. Así es que gracias por estar en YouTube, en la transmisión de Spotify, en donde sea, porque tienen realmente una audiencia muy fiel, muy curiosa, muy participativa. ¿Cuáles han sido algunas de estas impresiones que les han devuelto brevemente en el divulgar historia? O sea, es decir, el acto de divulgar historia contado como un chismecito, pero que guarde el formato de investigación, de comprobación de fuentes, es decir, de todo un relato bien armado, Andrés. Fíjate que una de las interacciones que a mí me gusta mucho es cuando la banda que escucha Japón es Chido viene a Japón y nos los topamos. Una vez, o sea, nos topamos no por así coincidencia, así de, qué pedo eres, Andrés, sino porque nos escriben, ¿no? Oye, voy a estar por allá y estaría muy chido, pues echar un cafecito, un cervezquito, ¿no? Nos dicen. Y entonces digo, hay veces, no siempre es así, ¿no? No siempre se puede, por muchas razones, pero cuando se puede es muy loco, porque es como, o sea, ellos es como, güey, no, yo te escucho desde hace, no sé, 3, 4 años, y te dejaba estos comentarios y así. Entonces, esos comentarios, o esos pensamientos, o esas reacciones en Instagram,
Instagram o así, se vuelven personas con quienes compartes un montón de cosas que ya luego ni siquiera tiene que ver con Japón. Pero entonces, para mí esa es la interacción más sabrosa, y entonces ahí es cuando salen un montón de cosas que en muchas ocasiones nutren el podcast, ¿no? Porque esto es cuando hago el programa es como de, a mí esto me lo contó tal, ¿no? De que una vez que vino a Japón vio esto y esto y esto, o como me dijo tal, que una vez en México le pasó esto y aquello. Y entonces, en realidad, la audiencia es quien hace todo el chisme, porque el chisme se nutre de eso, de las conversaciones. Y a veces no siempre pueden venir, ¿no? O, bueno, ir ahí al archipiélago, pero a mí me emociona un montón cuando podemos conocer a la banda que escucha. Una vez sí nos pasó que estábamos llegando de no recuerdo dónde, pero estábamos en la estación y alguien dijo, Andrés, y fue como de, volteé a ver a Ryoko así como, ¿tú? Me hablaste con una voz extrañamente grave, y entonces era un sujeto que estaba ahí parado, como, güey, ¿es Andrés, güey, de Japón chido? Y fue como de, güey, sí, y entonces Ryoko dijo, ¿es un conocido? Con su voz, y entonces él dijo, y tú eres la voz de Japón es chido, porque Ryoko hace la voz, ¿no? Ajá. Japón es chido, ¿ya te mite? Japón es chido. O sea, justo en el intro, ¿no? Y entonces dijo, Mach, ¿y tú eres la voz de Japón es chido? Y eso fue muy chido. No es algo que pase siempre, pero digamos que esas cosas a mí me marcan mucho. Pues, güey, hay alguien escuchando, qué chido. Claro, ¿no? Estos mensajes que resuenan. ¿Cómo te has sentido con esas interacciones? なんかこういう例えば時々Japón es chido を聞いてるお客さん日本に聞いてで会うことはどうですか？どんな気持ち？ Excelente. Yo creo que es muy increíble. Conversation. Porque yo no sé 誰が聞いてるかわからない全然な、日本から配信してるときは、だからメキシコの人本当に聞いてるかなと思うけど、でもよけれけほんまに日本に来てqué ondaもうめっちゃ私たちのこと知ってるみたいな雰囲気、それはめっちゃ嬉しい。Yo feliz mucho. De que justamente que no necesariamente sabe quiénes están escuchando, pero que cuando vienen y de repente tienen pues cara y nombre y conversación, y que además saben un montón de cosas, digo, güey, yo escuché esto, y que entonces la conversación entre el grupo se vuelve como de amistades, como de, güey, nos conocemos desde hace mucho, ¿no? Eso le gusta mucho. Qué hermoso que la historia haga comunidad así. Sí. Entonces estamos hablando de que, bueno, está ahí un podcast llamado Japón es chido, que si ustedes solo seguían a Historia para quien es chida, pues ahora sigan a ellos y viceversa. Quédense por acá cada episodio. Pero también algo muy importante que es parte de la motivación del visitar ahora pues México es la Tokidoki Hyakusho. Y está bien padre que ya hablamos sobre lo que significa, ¿no? La palabra que había causado ahí conmoción. Cuéntanos brevemente sobre cómo es el proyecto, cómo se está planteando la interacción entre México, Japón y lo que contiene la revista. Fíjate que justamente con esa palabra de Hyakusho, hay una palabra que alguna vez en un texto en muchos textos, pero en uno en particular me acuerdo, de Armando Bartra, utiliza la palabra campesindios, ¿no? Para hablar sobre la complejidad de quien es campesino e indígena en un territorio colonizado. Y me pareció muy interesante porque digamos que la historia de Japón y de México o de Mesoamérica y de Asia es complicada y son diferentes, pero ambas están creo que atravesadas precisamente por ese proyecto de modernización occidental. Es decir, Asia tiene la función de ser ese margen para Occidente, sea donde esté, o sea, en su concepto, no en un lugar geográfico, sino en su concepto. Asia es el lejano oriente, ¿no? Y México o Latinoamérica forma parte de ese sur global, ¿no? Que sostiene ese proyecto. Entonces, si pensamos no solamente en eso, sino dentro de esas sociedades en México y en Japón, a las comunidades campesinas y a los pobladores originarios que han estado ahí y que de repente es como de, güey, qué bonitas pirámides, pero a la banda échamela fuera, ¿no? Porque como que me estorba. O, güey, o sea, un onsen a orillas del río, qué chido en Japón, pero a sus pobladores mándamelos fuera porque ya no me funcionan para el centro turístico. Cuando pensamos en eso, me da la impresión de que es importante preguntarnos por qué, ¿no? O sea, ¿por qué se está contando esto sin ellos, sin ellas?
Y ahí surgió el interés de hacer una revista que no solamente fuera sobre el campo, los campos, los mundos campesinos de Japón, sino también de México. En esa posibilidad de conversar y de encontrar puntos comunes, pero también diferencias. Entonces digamos que hay muchas formas de hacer una revista. A mí me gusta muchísimo la fotografía porque creo que la fotografía tiene la posibilidad también para muchas de las personas que dicen, güey, yo no, o sea, me gustaría expresar esto en un ensayo, pero pues a qué hora me siento y así, estoy para arriba y para abajo. Les damos a mucha banda cámaras desechables, por ejemplo, para que tomen fotos. Y entonces mucha banda dice, pues yo nunca he tomado fotos, pero pues sí, vamos a darle. Y entonces varias de las fotografías que componen la revista pues son tomadas por mismos pobladores o pobladoras que en su día a día se les traen un aparato ahí de repente que nunca habían tocado o que sí habían tocado, que conocían, y a través de ese aparato narran sus historias, cuentan su vida y le ponen imágenes a lo que ven a través de la ventana cada vez que se despiertan o de lo que comen cada día. Entonces creo que la fotografía puede funcionar de esa manera, ¿no? Es decir, hace muy viable la posibilidad de que muchas personas narren cosas, ¿no? Cuenten historias. De ahí fue el interés de que fuera conversación México-Japón y de que fuera la fotografía el pilar central, aunque no el único, pero sí el central de nuestra revista. Wow, estoy pensando ahora, perdóname, ¿no? Me encanta porque además son referencias a México todo el tiempo, o sea, pienso yo en la historia de México todo el tiempo. Y esto que decías de la separación entre el espectáculo, lo que queremos mostrar con la realidad de lo que se vive ahí, es algo que hemos visto en la historia de México en distintos momentos, ¿no? O sea, en todo el siglo XIX, los 1800 por allá, era sí, hay que rescatar el pasado indígena de México, pero es el indio muerto, no el indio vivo. Ese está ya incivilizado, tiene problemas de alcoholismo, hay que recuperarlos, hay que enseñarles, modernizarlos, pero los del pasado, eso sí, ¿no? Esos eran, como las feministas de antes eran las buenas, casi, ¿no? No me lleves ahí ahorita, por favor. Haciendo corajes temprano. Sí. Pero sí, o sea, es esto también, ¿no? O sea, una historia muy compartida que nos resuena, y yo creo que también eso explica esta audiencia que ustedes tienen, o sea, tienen, y eso yo diría, no sé, qué piensen ustedes, será una pregunta que quisiera hacerles, pero ¿cómo distinguimos estos proyectos de divulgación que nos dicen, yo te voy a contar el chisme, yo te voy a contar la historia como fue, te voy a contar lo que nadie te dice? Esos proyectos que sí son buenos, o sea, esos proyectos que nos dicen eso y que se venden así, o sea, que sí hacen un buen trabajo y que realmente nos aportan algo, como es su caso, de los que no, o no necesariamente, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo identificar esos proyectos que sí me van a aportar algo al escucharlos? Creo que también tiene mucho que ver con lo que la audiencia quiere escuchar o quiere pensar, ¿no? Porque habrá audiencia que por encimita le queda bien, ¿no? O sea, que por encimita el exotismo le satisface, ¿no? Porque además hay mucha parte de la audiencia, o sea, nosotros también como audiencia, que estamos aquí, que a veces atiende programas y demás bajo la lógica de consumir algo, ¿no? O sea, entonces es bajo esa lógica lo que hace, entonces paga un dinero o paga su tiempo para consumir. Pero creo que hay personas, hay audiencia que no están ahí para consumir algo, sino que están ahí para sentarse a reflexionar sobre algo, para dejarse engullir por ese chisme, por esa historia. Yo creo que esas son las personas que en Japón Echido le han dado sentido a seguir haciendo Japón Echido o a hacer la revista, porque entienden o se entienden ellos desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar que hay que dejarse engullir por todo eso. Qué maravillosa. Oigan, y la revista Tokidoke Hyakusho, ¿cómo se puede conseguir? ¿Cómo la están trabajando? ¿En dónde se pueden consultar los números? Incluso si hay alguien que diga, yo quisiera colaborar, ¿cómo poder ponerse en contacto? Pues seguramente por Instagram, que sucede todo el merequetengue, gran nacidero de chisme, no el único, pero bueno, el que se puede a la distancia. Ahí está mi cuenta, que es solo_andoresu, o la cuenta de la revista, que es Tokidoke Hyakusho, o el podcast japoneschido.podcast. Esas tres cuentas son medio de comunicación en el que siempre contestamos, siempre. Y entonces la banda que las quiera comprar en los eventos cuando estamos en México las pueden comprar, pero también por internet en la página
tokidokihakusho.com. Ahí se pueden suscribir, por ejemplo, para obtener el número 5 y 6. Ahorita sacamos el 5, el siguiente año sale el 6. Entonces, quien se suscribe, pues le sale un poquito más barato y de cajón se va a llevar las dos, ¿no? Se las vamos a mandar desde el archipiélago hasta su casa. También las pueden comprar en algunas tiendas. Aquí en la Ciudad de México están en Casa Tomada. Van a estar a partir de próximamente en La Americana, y quienes viven en Morelia están en Traspatio. En Querétaro probablemente estén en algún lugar, en algún momento, pero por ahora solo en esas 3 tiendas. En Japón también las pueden comprar. Si visitan Japón, hay algunas tiendas donde la venden, entonces ahí ya también la pueden comprar, pero esencialmente por internet. Y quienes quisieran colaborar, lo mismo, con que nos escriban y ahí se arma el cotorreo, o sea, por qué quieren colaborar y así. Y sin duda, la revista es colaborativa, es comunitaria, ¿no? O sea, hay que sentarse a editarla, ¿no? Eso quizás es chamba de nosotros, pero la participación es comunitaria, totalmente. Y pues vamos a también hacer comunitario más podcast, más programas para seguir hablando de esto. Por el momento hay tanto que quisiera seguirles preguntando, pero el tiempo no nos va a dar para eso, pero sí para una ronda relámpago de preguntas que nos gustaría que ambos vayan contestando de manera simultánea. Entonces, la primera pregunta, y que respondan de manera muy breve, sería: ¿qué es lo más chido de Japón? Nihon no ichiban chido na koto wa nani? Amigo. Comunidad. Un festival o ritual que te haya cambiado la forma de entender lo rural. Sukina matsuri, inaka ni aru sukina matsuri. Danjiri Festival. Sí. El Festival Danjiri, de su barrio osakense. Yo diría que el tondo es... El del fuego. El del fuego. Que está contenido. Que está en la revista y donde se queman los amuletos para mandar a las deidades de regreso al cielo. Y también ponerse una buena pedilla, ¿no? No, pero también ponerse pues, al fuego para garantizar la salud. En fin, todo eso lo pueden leer en la última edición de Tokidoki Hyakusho. Y ahora nos vamos con un libro, una película que nos dé otra mirada de Japón. なんか映画とか音楽とか o alguna otra 本とかなんか何でもやけどおすすめ、日本についてのイメージちょっと変わるためのおすすめの本とか音楽とか映画とかなんか何でもいいけど。Mi favorito música es Y-I-Y-I-Y-Y. Sí. WIWI, que es una banda que es de ahí de Osaka, pero que tiene justamente, es como lo que tal vez uno se imaginaría de música de Japón, no, eso no es. Excelente. Y ahí pone un pum, una incisión. Ahí pum. Yo diría que es muy complicado, pero sin duda la película Seppuku o Harakiri de Kobayashi. Ahí la decisión del cuerpo de la nación en todo su esplendor. Muy bien. Una palabra en japonés que te parezca muy chida. Nihongo no naka de mecha chida na koto wa nani? Okage-sama desu. Okage-sama desu. It's not it's no gracias, pero gracias because of you. ¿Sí? Como gracias a ti. Sí. Sí, es okage-sama. Sí. Está chida. Me la robó. Se la enseñó su abuela, que decía que no había que pedir nada, sino había que agradecer. A mí también me gusta Okage-sama. No repitas, échanos otra chida, Camacho. Me gusta Fuke, que es puede traducirse como paisaje, pero es más bien entorno, que el entorno es lo que nos rodea, pero a nivel sensorial, espiritual, pero también lo visible, ¿no? Lo visible y lo invisible que nos engulle. Eso, pues, Fuke. Ryoko, Andrés, sumimasen. No, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu por haber estado con nosotras en Historia para Quien. Yo les quiero y les quiero mucho, y es un placer poder finalmente
coincidir todas las historias personales, profesionales y ahora compartidas a través de la radio, porque la divulgación histórica, cuando se hace desde las comunidades, en varios idiomas y con formatos que nos son familiares, tanto para el chisme como la radio, las redes y las fiestas de pueblo, pues va a ser este puente en lo que llamas tú como el ya fue y el porvenir, y también nos permite ir nombrando lo marginal, recuperar memorias campesinas, estudiantiles o rebeldes, y reconocer que también ahí se está jugando quiénes somos y qué futuros podemos imaginar. Así es que ojalá que para ustedes que nos han escuchado esta conversación, esta charla, sea una invitación para mirar de otra forma los territorios que habitamos, para escuchar las voces que quedan al margen de la historia oficial y para animarnos a contar nuestras propias historias en donde sea que estemos. Nuevamente, gracias Andrés, gracias Ryoko por compartir con nosotras su trabajo, su experiencia y su convivialidad. Gracias, Tamara. Gracias, y gracias por recordarnos que todas y todos y todes hacemos historia. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Okage-sama-de. Okage-sama-de. Así nos vamos en Historia para Quién. Participamos en este programa por Radio Educación en la Ingeniería, Guillermo Lagarda. Redes sociales, Gustavo del Ángel, Juan Ramírez, Alma Lilia Martínez, por parte del INERM, Jimena Salgado y Tamara Aranda. Soy Natalia Luna y en la producción estuvo Mario Ledesma. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia.